Amigos y amigas, buenas noches a su programa Pandemia Misterio de Nocturne RCN, aquí en Radio Cadena Nacional, que estamos por más de 130 emisoras emitiendo en este momento, porque llega este espacio de el misterio, este espacio en el que hablaremos de tantas cosas que ocurren y que están en nuestro mundo, pero que a veces se nos salen de la razón, se nos salen de la lógica humana, o por lo menos de lo conocido. Y por eso me place mucho estar nuevamente con ustedes. Esta transmisión, además de la que ustedes están escuchando en la radio, también la podrán disfrutar a través de nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden seguirnos buscándonos como Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Simultáneamente estamos emitiendo este programa. Ustedes lo han pedido, ustedes me llenaron el correo con mensajes hablándonos de la última conversación que tuvimos con nuestro invitado Manuel González, que es un gran intelectual, un estudioso, un gran conocedor de estos temas que vamos a tocar hoy, y quisieron que él repitiera programa. Él está con nosotros nuevamente y quiero saludarlo, mi querido Manuel González, gracias por estar aquí. Aquí estamos nuevamente en Pandemia Misterio. Diego, muy buenas noches, tanto a ti como a los oyentes, a nuestros espectadores al otro lado de esta línea. Pues es un placer, agradecer infinitamente esta nueva oportunidad para retomar los temas que habíamos trazado en el primer derrotero que tuvimos hace ya un tiempito, y pues agradezco esas manifestaciones de cariño, afecto y sobre todo de interés para continuar con estos temas bastante particulares. Vamos a empezar entonces el programa hablando recuerden que estábamos hablando de misterios del arte, de esos mensajes que muchos de estos maestros dejaron codificados en sus obras y que tienen un trasfondo, que tienen un significado que está velado, está oculto, pero que gracias a personas como Manuel y tantos investigadores alrededor de la historia que han venido escudriñando estas obras, lo que uno se entera o lo que uno descubre de estos maestros de la pintura lo deja uno sin palabras. ¿Con qué podemos empezar hoy, Manuel? Pues bueno, me gustaría retomar específicamente donde habíamos dejado la última vez. Estábamos hablando de las obras de arte o los misterios que contenían las obras de arte tanto de Leonardo da Vinci como de Miguel Ángel. Y específicamente nos quedamos en la Capilla Sixtina, pues allí nos vamos a volver a reencontrar. Les había mencionado terminando el programa que si querían ver un autorretrato de Miguel Ángel, se remitieran al profeta Jeremías, y evidentemente lo van a poder ver el día de hoy. Las personas que nos siguen por YouTube, se va a subir la representación del propio Miguel Ángel como el profeta Jeremías, como les decía en el capítulo anterior, el profeta del Antiguo Testamento que ofrece las profecías más fuertes, más drásticas para la humanidad en su momento, y entonces genera curiosidad que Leonardo hubiese escogido a ese profeta para caracterizarlo con su rostro. Y la expresión de preocupación, que la van a poder ver nuestros oyentes y nuestros compañeros de YouTube cuando nos sigan en este programa. Bueno, entonces vamos a hablar de ese gran Miguel Ángel que no se la llevaba muy bien con Da Vinci ni con Rafael. Dicen que ripostaban muchísimo, que tenían una rivalidad muy grande, pero lo cierto es que ir a Roma, ir al Vaticano y visitar la Capilla Sixtina, sale uno con dolor de cuello. Exactamente. Mirando esa bóveda con esos cuadros maravillosos. Y bueno, es un cuadro, no es un cuadro único, ¿no? Son muchas pinturas, frescos que están allí. Y hablamos que el juicio final. Claro, porque la vez pasada nos habíamos detenido específicamente en la estructura básica que tenía la Capilla Sixtina, que eran las 12 columnas, 6 a cada lado, en la cual la pregunta que hacíamos a nuestros acompañantes, tanto visuales como auditivos, era qué hubiese pintado si jugáramos tradicionalmente
en la pintura 12 columnas, 12 apóstoles. Habíamos hecho esa reflexión, habíamos contado que había pintado Miguel Ángel y habíamos hablado también de lo que había en la parte superior, que era el orden del Génesis, pero que había sido específicamente alterado. O sea, que no seguía el orden tradicional que tiene el Génesis, sino que curiosamente, aparentemente olvidos, había hecho que se trastocaran escenas, pero evidentemente no son olvidos, no son errores, y si lo son adrede. Correcto. Con conocimiento de causa. Ahí nos habíamos quedado y en específico habíamos revisado la creación de Adán y la particularidad que había tenido. Habíamos comentado que muchos habían visto en esa creación el cerebro humano, un montón de cosas, pero el asunto iba es demostrar que Adán tenía ombligo. Ahí nos habíamos quedado para demostrar que esa es como un dardo a esa noción de la creación por parte de Miguel Ángel, diciendo que pues si Adán tiene ombligo, evidentemente no fue el primer hombre, y no fue el primer hombre. Partamos de ese hecho. Bueno, entonces específicamente, mi querido Manuel, ¿qué vamos a hablar de esos frescos que hay en la Capilla Sixtina? Porque, bueno, uno va y uno ve, en principio uno le llama la atención esos ángeles con las trompetas, ¿no? Del juicio final, y ese listado, uno más grande que el otro, el de los salvados y el de los condenados. Para allá vamos específicamente. Entonces, siguiendo el orden, aquí prácticamente es como si nosotros estuviéramos hablando de una cuestión de orden arquitectónico. Ya hemos revisado paredes y hemos revisado techo. Ahora vamos a ir al fondo. Una obra posterior, o sea, pero que también está aquí dentro de la Capilla Sixtina, que es el juicio final. El juicio final pues ha tenido múltiples interpretaciones. Esto es bueno, ya vimos la creación, ahora vamos a ver qué va a pasar al final. Y se supone, la versión oficial de las cuestiones es que llegará el momento en que se produzca la parusia. La parusia para nuestros oyentes y para nuestros espectadores significa la segunda venida de Jesús. Uh-huh. Y esa segunda venida es cuando esto pues está ya in extremis, en las últimas. Y él regresa, y lo importante aquí para ver, aquí es donde está la piedra en el zapato, es el ángel que según las escrituras baja. Nosotros aquí los mortales se supone que estamos esperando la salvación, y él baja con el libro de la vida para que los que estén escritos se salven. Uh-huh. Uno se preguntaría que estos artistas bebieron únicamente de los textos sagrados que conocemos. Entonces, por ejemplo, bueno, es lo que la gente pensaría, ¿no? Que conocen lo del Antiguo Testamento, los 4 evangelios canónicos, y en esa sabiduría o en ese saber que hay allí se basaron para hacer todas sus obras. Lo cierto es que aquí hay otras fuentes de las que bebieron y no sabe, o bueno, sí conocemos algunas, pero lo cierto es que estos hombres tenían tanto conocimiento que no solo es lo que está en los textos sagrados del mundo católico. Evidentemente, voy a utilizar un ejemplo, me lo voy a permitir, sin hacer el comercial claramente, es como, conocemos varias marcas de gaseosas oscuras. Sí. Entonces, una es la tradicional, digamos en este caso la canónica, la oficial, la que nos enseñan desde pequeños, la que repetimos y volvimos a repetir, y que dependiendo de los cultos o creencias de las personas, pues cada domingo o con la frecuencia que vayan se lo van repasando. Pero también existen otras versiones, que en algunos momentos han sido recogidas por los evangelios apócrifos o otras fuentes. Pero en el caso que nos ocupa, en específico aquí en el juicio final, va por otro lado, porque lo que tú señalas evidentemente es muy cierto. Ellos no solamente beben de la versión oficial, sino también son gente muy culta. ¿En qué sentido? En que no solamente van a saber sobre técnicas de pintura, de extracción de colores, ellos mismos se generan sus propios materiales y sus técnicas para sus distintas obras maestras, sino que también se interesan por el saber que los está rondando, y estamos hablando del Renacimiento. Obviamente hay una explosión cultural después de ese oscurantismo que fue la Edad Media. Entonces hay un montón de cosas que están rondando en el mundo, y ellos lo están recibiendo. Ellos no van a ser ajenos a ese tipo de situaciones, y aquí es una de las cuestiones que va a pasar en el juicio final.
Aquí quiero hacer un paréntesis, pero es sobre lo mismo. Una de las cosas que me gusta y de lo que estamos haciendo en estos programas de la historia del arte es que estas no son cosas sacadas de la manga, estas no son cosas que están inventadas, esto está absolutamente documentado, no solamente por la historia del arte, sino por distintos autores que nos han permitido acceder a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas es que nos podemos presentar frente a una obra maestra, sea el pintor que sea, ustedes escojan el que más les guste, y podemos estar viendo, pero no estamos observando. Correcto. Y aquí hay muchas de las cosas. Ahora, cerrando el paréntesis, me encauzo en lo que estamos tratando específicamente. Van a ver una versión general del juicio final, en la que está pasando lo que acabamos de narrar y que, entre comillas, es acorde con la versión oficial. Pero hay una parte específica, que es la siguiente imagen que ustedes van a poder ver, y es el ángel acercándose a nosotros, los mortales pecadores, mostrándonos el libro de la vida, y los que estemos ahí escritos, nos salvamos. Así es. Pero hay un problema. Hay otro ángel. Y ese otro ángel trae un libro más pequeñito. Y uno dice, pero perdón, o sea, tacho, ¿por qué tendrían que haber dos libros y con uno es el libro de la vida? O sea, por Dios, o sea, ya está solucionado el asunto, no necesito el repuesto, no necesito nada más. Entonces hay otra cuestión. Entonces la pregunta es, y también en la misma postura, no mostrándoselo a la gente, como para que no haya lugar a dudas. ¿De dónde va el agua al molino? La referencia bibliográfica para que encuentren esta historia es de un autor alemán que se llama Philipp Vandenberg y se llama La maldición de Copérnico. Uno dice, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver Copérnico con Miguel Ángel? O sea, estamos hablando de pintura, estamos hablando de la historia de la pintura y me estás hablando de un matemático astrónomo que no tiene absolutamente nada que ver. Aparece muy disímil las dos cosas, pero no. Decíamos hace un momento que ellos leían otras cosas, leían ciencia, se estaban actualizando de lo que iba en el momento. Y Copérnico había presentado un pequeño trabajo que hablaba de un fin del mundo muy diferente y de una amenaza que podría venir desde afuera, como tipo un asteroide, como tipo un cometa, que podría absolutamente trastocar la versión oficial de cómo sería el fin de los tiempos. Y Miguel Ángel la lee. Y como él tiene sus roces con la iglesia y con todo eso, por eso sí, los errores que hablábamos, errores que no son errores, sino que son adrede, pues aquí dice, bueno, entonces ya se los coloqué en el techo, ya se los coloqué ahora se los voy a colocar en el fondo. Y les agrega el pequeño libro que está sosteniendo el otro ángel, al lado del libro de la vida, es el libro del tratado de astronomía de Copérnico. Oh, sorpresa. Y se los coloca en el sitio donde se eligen los pontífices, ¿no? No, muy diciente. O sea, es una de las cosas sorprendentes que uno cuando estudia estas cuestiones de la historia de la pintura y específicamente los grandes maestros, se encuentra con esas pequeñas sorpresas. Entonces, pues eso es muy, 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 muy interesante ver en el caso específico de Miguel Ángel, que era lo que les quería comentar el día de hoy. También vamos a hablar de una pintura de 1600. Normal, este es un fresco que está en una iglesia italiana que se llama La Adoración del Santísimo. La van a poder ver igualmente como en las anteriores y aparentemente la cuestión es muy normal. Aparece un Santísimo, está expuesto y pues nada, es una imagen religiosa y no tiene ningún inconveniente. Y la imagen pasa más de 300 años, 350 casi, desapercibida. Normal, una pintura. Ventura Salimbeni, que es el autor, no es, digamos, un pintor que tenga muy renombrado, la resonancia como podrían tener los grandes maestros que ya mencionábamos. Pero el cuadro termina teniendo relevancia, o la pintura termina teniendo relevancia en el siglo pasado. Vamos a ver una específica ya dentro de la misma pintura, y es la parte de arriba. Abajo está el Santísimo expuesto y aquí arriba vemos a Dios Padre al lado de Jesús, y sostienen algo muy curioso,
un globo con antenitas. Normal, como les decía, pasaron más de 300 años y la pintura pues pasa absolutamente desapercibida. Pero resulta que en el siglo XX Estados Unidos y la Unión Soviética se meten de lleno, de cabeza, absolutamente metiéndole la cantidad de recursos que pueden a la carrera espacial. Y como todos sabemos, aquí no nos estamos inventando absolutamente nada, la carrera la iba ganando la Unión Soviética. La Unión Soviética. La Unión Soviética pues coloca los primeros satélites, coloca la perra laica, todo un montón de cosas. Y entre esas cosas coloca el Sputnik. Y alguien empieza a sacar conclusiones y dice, perdón, o sea, discúlpeme, creo que esta figura del Sputnik ya la he visto en otro lugar. Y cuando ustedes la vean, por favor, y nuestros oyentes, búsquense una imagen del Sputnik y busquen esta imagen de la adoración del Santísimo y se van a dar cuenta de la similitud de las dos cosas. Claro, alguien podrá decir casualidad. Un amigo en común que tenemos con Diego dice, las casualidades no existen, existe la causalidad, y lo creo a pie juntillas. Entonces alguien dirá, no, ustedes están viendo lo que quieren ver. Lo que está en la pintura no es, evidentemente, cómo podría una pintura de 1600 reflejar un artefacto que va al espacio en el siglo XX. Eso tiene que ser un error. Es más, en algunos estudios de arte, los más escépticos dicen, lo que sostiene tanto Dios Padre como Jesús son pinceles. Porque es que están retocando el mundo. Correcto. Si eso fuera así, y entramos un poquitico más en detenimiento sobre la imagen, vamos a encontrar una bolita dentro de la figura, que es la bolita que tiene el Sputnik. Entonces no están retocando absolutamente nada. No son pinceles. O sea, no nos llamemos a engaños. Estamos viendo una cuestión que al día de hoy es absolutamente sorprendente, absolutamente incuestionable o incontestable, y que es uno de los grandes enigmas de la pintura. O sea, wow, tantos años ahí y solamente 350 años después tenemos una razón. O sea, creo que aquí las palabras sobran. No, queda uno atónito, Manuel. Las personas que nos están escuchando y que quieren ver las imágenes pueden dirigirse a nuestra cuenta, a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, porque nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que transmitimos en la radio, pues a veces es mejor también tratar de llevar todos los recursos suficientes para tener una comprensión más completa de lo que estamos hablando. Por eso estamos emitiendo en YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, y ahí estamos también con nuestro compañero Manuel González, nuestro amigo Manuel González, y estamos también publicando las fotografías, los cuadros de los que estamos haciendo mención. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a dar un salto. Ya estuvimos en Italia. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque algo que se nos quedó la vez pasada por decir son cualquier persona que tenga dudas, interrogantes, no solamente se los puede hacer directamente a Diego en los canales propios del programa que nos ocupa, sino si están interesados, pues mi Twitter es @ManuelG21 para quien quiera profundizar, hacer alguna pregunta, bueno, dar likes o estar en descontento. Bueno, es que todo es admisible. Y no se preocupen que las formas de contactarse con Manuel estarán en la descripción del video. Uno a veces ve el video pero no la descripción. Miren en las descripciones y ahí podrán encontrar las redes sociales de nuestro invitado. Bueno, vamos entonces a dar un salto, ¿no? Sí, cerrados los avisos parroquiales, vamos a saltar a la pintura española. También lo habíamos tratado la vez pasada cuando habíamos hablado del inmenso pintor. Personalmente para mí es mi favorito en toda la historia de la pintura, que fue Diego Velázquez. Hablábamos de las meninas en el capítulo anterior. Sí. Hay otro monstruo dentro de la pintura española, que es Goya. El nacido en Fuendetodos. Una monstruosidad ver las pinturas de Goya en el Museo del Prado, y específicamente, bueno, específicamente ese Saturno devorando a su hijo es algo... Las pinturas negras, a ese le tenemos que dedicar también una parte específica, pero lo que hoy les vengo a contar es bastante interesante porque hablábamos que muchas veces los pintores no firman sus obras, simplemente, y eso a veces ha llevado a confusiones, claro, o a grandes disputas académicas para determinar si X, Y o Z cuadro corresponde
al pintor en específico o a la escuela que siguió a ese mismo pintor. Un amigo en común que declaró hoy la deuda con Diego, que se lo tengo que presentar y que está el día de hoy aquí en el respaldo bibliográfico de nuestras cosas, es Javier Sierra, nos coloca sobre la pista de algo muy interesante que está en las pinturas de Goya y que uno ha sido la constante de lo que he venido diciendo desde el capítulo anterior: mira pero no observa. Y él me decía algo muy, muy particular, y es: mira las manos de todas las figuras en las obras de Goya. Es más, te voy a dar el ejemplo de una específica que es la que venimos a traer el día de hoy. Sí. Búscate la Duquesa de Alba. No la que se murió hace poco, la señora que era del Jet Set y todo eso. No. Ese era un título nobiliario que lo han ostentado otras personas. Y entonces, aquí lo van a ver. Esta es la Duquesa de Alba. Las personas que lo digan. Un cuadro muy sencillo, muy, no tiene mayores cuestiones para profundizar. La técnica es Goya, evidentemente, pero el cuadro, aparentemente, si tú lo miras detenidamente, no hay firma. Así es. Entonces uno pasa de largo. Y lo que nos contaba Javier específicamente es: el cuadro sí está firmado. Y uno dice: ¿pero dónde? O sea, yo lo veo y no doy de las cuestiones. Y dice: pues ese es el punto y ese es el enigma para empezar a resolver. Y es que Goya deja mensajes en sus pinturas. Y en este caso específico que estamos hablando de lo sencillito, el cuadro sí está firmado. ¿Pero dónde? O sea, por favor. Y amigos que nos siguen en los distintos canales, por favor miren las manos de la Duquesa de Alba que está representada. Y nos vamos a encontrar con algo muy significativo, y es que en el lenguaje de los sordomudos, la G de Goya se presenta de esta manera. Igual va a haber una reproducción de la G. Sí. Ahora regresemos a la imagen y miremos las manos. La G. Goya se las ingenió, mira, o sea, wow, o sea, Dios mío, o sea, de verdad uno tiene que volver a mirar y dice: sí, listos, nunca, no la había visto. Y eso es casi como de alguna manera, lo voy a comentar sin hacer el comercial, como cierta marca de leche, que todo el mundo mira y dice: ¡ay, es el chorro! Pero cuando la gente: ¡ay, mire! Y automáticamente el mensaje, o sea, te va al inconsciente, y ya una vez que descubres de qué va el asunto, ya no la puedes dejar de ver. Entonces vuelves a ver al animalito y no ves el chorro de leche. Esto es lo mismo, o sea, ya una vez que te das cuenta que si hay una G ahí, indudablemente no la vas a dejar de percibir. Y eso mismo va a pasar en muchos de las pinturas de él. Entonces hay un mensaje que solo con el lenguaje de los sordomudos uno podría descifrar. Sorprendente en la historia del arte. Increíble, increíble. Sigo invitando a las personas para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Hoy tenemos una gran sorpresa porque ustedes lo han pedido. No te imaginas, Manuel, la aceptación, el caudal de mensajes que me llegaron. Primero, avalando y pues haciendo una gran venia a tu sabiduría, a tu gran conocimiento, y segundo, pues que esto había que prolongarlo a muchos programas más, porque de verdad ha sido sensacional. Esto es no solo una historia del arte que estamos teniendo en este programa, una clase de historia del arte, sino mirando esos misterios y esas codificaciones que hay en esas grandes obras de los maestros. Bueno, ¿qué más podemos decir de Goya? No, antes de continuar, un profundo agradecimiento, de verdad, o sea, simple y llanamente, la idea es difundir, o sea, que la gente en esta época del consumismo tecnológico, de la inmediatez, de que la información solo está en el número de caracteres que logre contener un tuit, sea el tema que sea, y se pasa por alto muchas de las cosas que realmente tienen importancia, pues que hayan esas muestras de afecto y esas muestras de interés por los temas que estamos tratando, pues para mí evidentemente es invaluable. Y te agradezco nuevamente la invitación a ustedes, el tiempo y la atención. Bueno, Manuel, entonces continuamos. Ya no nos pongamos sentimentales, es el momento, por favor, estábamos en Historia del Arte. Lo mismo también, hay un montón de sorpresas en la obra de Goya. Y como les decía, un capítulo aparte va a requerir las pinturas negras.
Pero hay una que me sorprende particularmente y la quiero traer a colación. Él tiene dos cuadros específicos que son el 2 y el 3 de mayo. En este caso específico nos vamos a referir al 3 de mayo. Y el 3 de mayo tiene muchas muchas cosas particulares que lo hacen especial. A uno les haría la misma pregunta que le hacen a uno cuando está frente a él en el Museo del Prado, y es, ¿usted qué ve raro ahí? Y la respuesta primaria o la respuesta que viene a flor de labios rápidamente es, pues nada, están fusilando a una persona. Punto. O sea, las tropas francesas se han metido a España, las tropas napoleónicas se han metido a España y están fusilando gente. Es más, por eso el 3 de mayo son los fusilamientos de Goya. La pregunta es, ¿y qué más ven ahí? No, pues, ¿qué puedo estar viendo? No estoy viendo absolutamente nada raro. Pues es eso, están matando a alguien y listo, ya, punto. No. Carezco de otra información. Si hay un grado de oscuridad en la pintura, no sé qué. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tiene de particular la persona que están fusilando? Entonces, pues no, es que está con los brazos levantados y pues claro, cualquiera diría, no me maten, o sea, listo. Es una reacción natural del ser humano. Listo, perfecto. ¿Y cómo está vestida? ¿Qué hay en el suelo? Entonces uno dice, bueno, tiene una camisa blanca, un pantalón amarillo y en el suelo pues está la sangre de los otros que han estado fusilados. Dime los colores de la bandera de España, ¿cómo son? Amarillo y rojo. O ya lo hace adrede, está colocando los colores de la bandera española. Y por otro lado, algo muy significativo, la pose del señor no es una pose de no me maten tan evidente como podría pensar cualquier curioso espectador. De alguna manera, si hubo un Cristo que pintó Velázquez, la postura de este hombre que pinta Goya es un Cristo. Y para confirmar lo que les acabo de decir, les pido que por favor amplíen las manos y en una de ellas verán los estigmas. ¡Oh, sorpresa! Mira todo el significado que hay detrás de una simple imagen de alguien que va a ser fusilado. Y que uno evidentemente pasaría fácilmente por alto. Claro. Van a poder ver las imágenes como todas las anteriores. Oh, sorpresa, la cantidad de mensajes que los grandes maestros, o en general los que están metidos en este mundo de la pintura, que tienen esas dotes, logran transmitirnos, logran colocar ahí para que uno los vaya encontrando específicamente. Es impresionante en este caso. Manuel, para las personas que estamos hablando de la historia del arte, de cómo no miramos pero no observamos, y el arte en sí es un universo muy grande, y meterle el diente o meternos al arte no es fácil. Aprovecho que te tenemos aquí, porque esa pregunta me la hicieron y quiero transmitirla, y pasártela a ti es, ¿cómo podemos o qué nos recomiendas, qué autor o qué libro o qué hacer para los que son principiantes y quieren empezar a estudiar el arte desde esta óptica, desde este punto de vista? Ya nos has dado mucha literatura, pero de todas formas tú sabes que esto es una tela larga de cortar. Sí, bueno, básicamente esto en sí mismo es un tema que pareciera de nunca acabar. Porque así como puede ser de inmensa la historia de la literatura, la historia de la pintura es equivalente. Pero la mejor forma de abordarla quizás es de una forma un tanto pedagógica, dinámica, amena y agradable. Y creo que para que lo vean nuestro autor de la mesa del día de hoy, hay alguien que está desarrollando un trabajo bastante específico sobre el tema y que yo creo que a la larga, y lo que voy a decir no creo estar equivocado, va a ser recordado por sus textos que empiezan a aclarar estas cuestiones sobre los misterios de la pintura. Es un tremendo investigador, un tremendo amigo, tremendo escritor que se llama Javier Sierra. Y creo que la primera gran referencia sería El Maestro del Prado. El Maestro del Prado, aparte de ser una novela, es una clase de arte. Es una clase magistral de arte, porque te va a mostrar hitos específicos que tiene el Museo del Prado, vistos con estos ojos del misterio, con estos ojos de que hay un algo más, y
y en general también pues algunas de las otras obras. La historia del Sputnik está específicamente en este libro que Diego está presentando en este momento, que se llama En busca de la edad de oro. También en este libro sale lo que mencionábamos la vez pasada de las catedrales en Francia, que luego va a tener un correlato novelístico. Este es un ensayo, el de En busca de la edad de oro es un ensayo, que va a tener un correlato novelesco, que son las puertas templarias. Pero, por ejemplo, la imagen que colocábamos en el capítulo anterior de las catedrales y la constelación de Venus la recoge este libro. Son, creo que, un muy buen inicio. ¿Por qué? Porque podría sugerirte textos muy académicos, textos muy, de alguna manera, farragosos. Entonces, no, la idea es que el descubrimiento de la pintura sea algo agradable, algo que fluya, algo que venga, yo voy a acceder a esto porque tengo ganas de informarme, porque quiero conocer un poquitico más. Porque no es un misterio, y lo hablábamos en la preparación de este programa, el carácter de ser analfabetas en el tema del arte es bastante grande. Uno reconoce, y lo hemos dicho muchas veces, uno reconoce esa gorda es de Botero, pero ¿por qué la sabes? Porque es gorda, sí. Punto, ya. Dice, pero ¿algo más? No, sí, no. Más allá no lo sabemos. Y sí, le pegamos al perro, como se dice coloquialmente, porque sí es un Botero, pero... Y por eso nos debemos posar en hombros de gigantes para poder entender más nuestra realidad, y yo me incluyo porque hasta antes de hace 20 días que conocí a Manuel. Un poquito más. Pero la verdad es que Manuel me ha abierto un universo increíble. Son veladas maravillosas que me le he pasado con estos libros, y por eso pues el agradecimiento más grande para Manuel, porque ha sido un maestro para muchos en estos programas. Y no solo este va a ser el último, vendrán muchos más y seguiremos ahondando en este tema. ¿Con qué seguimos? No, yo encantado de seguir acá haciendo los programas, que si la gente le gusta, pues aquí continuaremos, aquí seguiremos. Y nada, la invitación no es tanto a que me escuchen. ¿Saben qué me gratificaría aún más? Hombre, busquen las bibliografías y léanlas. Desen ese placer. O sea, lean a Javier Sierra, lean a Philip Van den Berg, que lo hablábamos ahorita, de la maldición de Copérnico, la conjura sixtina o el quinto evangelio, que sí, pueden ser thrillers novelescos, novela negra, novela vaticana, pero que traen esos tips de la historia del arte que lo hacen muchísimo más ameno, y que los va a impulsar, una vez que ya tengan todo ese conocimiento, ahí sí a acceder a los textos técnicos. Correcto. Otra cosa para los que preguntan, si tanto les llama la atención el tema y se quieren familiarizar un poquito, una de las mejores cosas para fundamentar es acceder a las biografías de los grandes pintores. Porque van a descubrir un montón de cosas y además van a aprender de historia. Hace poco compré, aquí no se consigue, la de Giorgio Vasari. La vida de los pintores. Él da un contexto absolutamente importante, que además de alguna manera se han basado los grandes bestsellers. El caso de Dan Brown lo cita, y otro que es inmenso, que es Steve Berry, que también se lo sugerimos, lo toman como punto de referencia. En el caso de Dan Brown estaba para ese libro, en la tercera aventura del profesor Robert Landon, la cuarta, porque en orden es la cuarta, que es Inferno, ¿no? Arranca con Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci, el Símbolo Prohibido, y luego Inferno, que es un texto impresionante, y habla de Vasari cuando están en la parte de Florencia. Claro, la ciudad del Renacimiento. Bueno. Continuamos. Hay una cuestión muy interesante, y lo quise traer a colación específicamente porque esta semana... cinematográficamente hablando, esta es otra de las grandes pasiones que no debemos dejar en el tintero. Ha salido un tráiler de una próxima película que pues obviamente genera mucha expectativa, y además que muchos aseguran que su actor protagónico merecerá, si no el Oscar por segunda vez, sí la nominación, que es Joaquín Phoenix, por su encarnación de Napoleón. Sí. Y Napoleón en sí mismo es un enigma. O sea, porque le pasaron un montón de cosas a lo largo de su vida. Creo que lo reseñábamos la vez pasada aquí, ya conversando para nuestros oyentes aquí con Diego, del asunto que también lo menciona Javier Sierra en la pirámide inmortal.
y es la experiencia que tuvo al pasar una noche Napoleón dentro de la Gran Pirámide. Sí. Y esto fue pues también previamente a su conquista del mundo, ¿no? Y que el dato histórico, porque esto no es novelesco, esto realmente sí pasó. El hombre pasó una noche específica de agosto dentro de la pirámide. Amaneció ahí y tuvo una experiencia, llamémosla paranormal, por no decirlo rara. Algo le pasó ahí. Y despertó muy aturdido, ¿no? O no sé si despertó, más bien salió de allí muy aturdido. Sí, aturdido, confundido, consternado. Todos estos adjetivos son válidos para lo que allí pasó y cambió. Cambió absolutamente y eso significó cambiar el mundo también, porque lo hizo suyo. Es más, aquí también vale la pena hacer el dato histórico. Todos aquellos que alguna vez se adueñaron del mundo pasaron por Egipto. El primero de ellos, no sé, pues se viene a mi mente Alejandro Magno. Alejandro Magno, que es muy curioso, aquí es la seña, y también otra gran referencia bibliográfica, por quizás el mejor autor de novela histórica que hay actualmente en el mundo, y la mejor pluma, estoy convencido, y para mí lo es, de Italia. Valerio Máximo Manfredi lo noveló en Los Alexandros, que es la biografía de Alejandro en 3 tomos, más de 1000 páginas, pero contundente su obra magna, y contando todo este misterio de la vida de Alejandro, porque hay muchas cosas bastante curiosas y lo vamos a aprovechar acá, porque no es solamente misterios de la pintura, sino también misterios de la historia. Vale la pena volver a reseñar esta historia. Olimpia, la mamá de Alejandro, siempre sostuvo que el padre de Alejandro no era Filipo. Y cuando el niño nació, le decía, fresco, chinoso, o sea, su papá no, tranquilo, porque su papá no es Filipo, su papá es Zeus. Y por ende a usted el mundo le pertenece. O sea, primero que todo decirle eso a un niño y meterle esa información desde tan pequeño, o sea, ya en el argot común y corriente decía, ya rayó al pelado. Y evidentemente crecer con ese peso ya es una tara. Claro. Y los oráculos griegos no eran claros en una respuesta a este interrogante. Entonces, antes de empezar la campaña contra los persas, cuando ya logra que la península helénica, la península del Peloponeso se ponga de acuerdo, Atenas, Esparta y todos los demás se pongan de acuerdo para parar tanto invasiones persas e ir hasta allá. Antes de iniciar esa gran campaña, él decide bajar a Egipto a consultar el oráculo de Amón. Volvemos a decir, esto es un hecho absolutamente histórico, o sea, realmente él va allá y lo consulta, y le pasa lo mismo que le pasó a Napoleón estando dentro de la pirámide. Sale absolutamente consternado y pálido. Y no creo que necesitemos tener 3 dedos de frente para saber qué fue a preguntar, y mucho menos para saber cuál fue la respuesta. Es claro que le fue a preguntar si su papá era Zeus, y el oráculo respondió. Sí, Alejandro conquista el mundo. Es más, es muy interesante que es el personaje histórico que está referenciado en la Biblia de una manera contundente. ¿Tú lo recuerdas, Diego? La Biblia hace referencia cuando Alejandro muere. Esto quizás es una de las cosas más desconcertantes, o digamos no tanto como desconcertantes, pero sí impactantes que tiene el texto. Porque bueno, esto evidentemente no tiene ninguna connotación de carácter religioso, porque estamos refiriéndonos a un hecho histórico. Entonces la Biblia recoge la muerte de Alejandro en el Antiguo Testamento y dice, cuando Alejandro murió, la tierra hizo silencio. O sea, eso es para denotar la importancia de este personaje y de todo lo que hizo. El mundo fue de él en 10 años. ¡Wow! Es increíble. Y porque él murió muy joven, ¿no? Además, sí, claro. Y es muy claro, bueno, eso también nos lleva a uno de los grandes enigmas de que murió Alejandro. Es claro que él llegando a la India pescó la malaria. Pero la gente dirá, Alejandro lo mató la malaria, tantas cosas lo llevaron a esa cuestión. Pues curiosamente no. A Alejandro lo mataron. Tú me vas a decir, pero ¿cómo lo mataron? O sea, la historia no cuenta eso. Claro, no, volvemos a la referencia. Valerio, después de escribir la biografía de Alejandro en 3 tomos, le preguntan, oiga, quedó un cabo sin atar. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con la tumba de Alejandro? El ensayo, porque eso no es una novela, se llama así La tumba de Alejandro, recoge qué pasó con el cuerpo de Alejandro y se aventura con una teoría bastante interesante,
que va a tener también otro enganche todavía posterior, que es uno de los grandes misterios de la historia. Cuando Alejandro va a morir, se recuerda que el cuerpo, en ese tiempo lo conocían como el soma, de ahí también va a venir la palabra lo somático, el cuerpo. Alejandro presentaba, decían, ya está muerto, pero presentaba color en las mejillas. Y en ese momento llaman a los embalsadores egipcios para que preparen el cuerpo. Alejandro no estaba muerto, Alejandro estaba en coma. Y los embalsamadores, que son los que realmente lo van a terminar matando, cumpliendo su labor, o sea, esto no fue con intención, esto fue básicamente una triste casualidad de las que no existen, proceden a preparar el cuerpo y el primer paso que hacían los embalsamadores egipcios era sumergir el cuerpo en miel. Y Alejandro muere ahogado en miel. No. Increíble. O sea, estas son unas cosas que uno dice, wow. Pero bueno, Alejandro de por sí, creo que tenemos algunos minutos para contar lo que sigue. Y Alejandro es llevado a su último lugar de reposo, que es su ciudad, Alejandría. Y se va a convertir en la tumba más visitada de la antigüedad, hasta que va a ser reemplazada por otra y va a hacer que caiga en el olvido Alejandro, que es evidentemente el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús, sí, que también estuvo en Egipto y que por ende de alguna u otra manera también conquista el mundo. El otro personaje que faltaría por mencionar, que también bajó a Egipto y que termina conquistando el mundo, pertenece a los romanos, y ese es Julio César. Y Julio César se expande hacia Occidente y llega hasta Britania, pero también el mundo es de él. Es el máximo desarrollo dentro del Imperio Romano. Y todos volvemos al punto en común, Egipto. Y esto nos lleva también al otro enigma. ¿Realmente saben quién está enterrado debajo de la Catedral de San Marcos? En Venecia. En Venecia. Ustedes dirán, ay, pero la pregunta es obvia, se responde en sí misma. Pues evidentemente el apóstol Marcos. En ese mismo ensayo de la tumba de Alejandro, con las fotografías de unos frescos tallados en Alejandría, se muestra cómo los venecianos en su momento se habían vuelto la potencia más importante del mundo y necesitaban tener algo que los identificara. Y además tenían el dinero del mundo. Entonces les dijeron, allá en Alejandría ha muerto uno de los apóstoles, San Marcos, que evidentemente Marcos fue a dar la buena nueva a Egipto, y allá se quedó y allá murió. Y los coptos, que eran los primeros cristianos, conservaban el cuerpo. Llegaron los venecianos a hacer una oferta económica. Tenemos el dinero del mundo, queremos el cuerpo. Y evidentemente decían, y le vamos a construir una catedral encima, y tal cual como lo hicieron. Los coptos estaban necesitados de plata, evidentemente, y aceptan la propuesta, pero hacen trampa. Dice, ¿por qué tenemos que entregar a nuestro apóstol, a nuestra figura más representativa? Si aquí al lado está olvidado, hace mucho tiempo, que ya nadie visita, a nadie le importa, Alejandro Magno. Entreguémosle ese cuerpo y que se lo lleven. Y los frisos que les estoy contando reflejan la sacada de un cuerpo. Arriba le colocan carne de cerdo, obviamente territorio musulmán, para los cerdos es un animal prohibido. No iban a revisar qué iba debajo, casi es como un contrabando, y sacan el cuerpo de Alejandro. Y lo que está debajo, si se arriesgan a hacer pruebas de carbono 14 y demás, va a ser el gran descubrimiento de la arqueología después de Tutankamón. Y es que debajo de San Marcos no está el apóstol San Marcos. Su cuerpo se perdió en el mar de la historia. El que está debajo de San Marcos, debajo del altar de San Marcos, que evidentemente hay un cuerpo ahí, es Alejandro Magno. Bueno. Para cerrar, o sea, imagínense todo lo que teníamos para el día de hoy. Manuel, creo que nos vamos a quedar muy cortos y yo creo que deberíamos, vamos a tener más programas contigo. Nos queda, bueno, un programa para hablar de Napoleón. Claro, era muy breve, creo que si aprovechamos los minutos y lo vamos a dejar ahí para luego retomarlo porque eso nos va a dar para otro tema. ¿Quiénes eran los merovingios? Los merovingios fueron los primeros reyes en la Galia, ni siquiera se llamaba Francia, era Galia. Ellos asumen el mando después de la caída del Imperio Romano, finales del siglo V, y pues nada, ellos tenían una particularidad. Te digo, esto es muy breve para cerrar. La melena.
No, no tanto como eso, ¿No? es un detallito muy significativo, pero aquí vamos a volver al tema, al tema que nos ha ocupado siempre. Miramos pero no observamos. Cada vez que moría un merovingio, el detalle que tenían a la hora de enterrar el cuerpo era forjar en oro un prendedor para colocárselo al muerto en forma de abeja. Les pido por favor que busquen o vean la autocoronación de Napoleón o Napoleón con el abrigo que llegaba al piso y se arrastraba en ese momento de la autocoronación. ¿De qué está bordado? Vamos a Abejas. mirarlo. ¿Son abejas? Otra vez la historia de los merovingios. ¡Wow! Manuel querido, muchas gracias. No, a ustedes muy gentiles, muy amables. Qué pena el entusiasmo, qué pena que se nos va el tiempo volando, pero uno se mete en estos temas y se olvida el reloj. Disculpen. Recuerden Pandemia Misterio Diego Reyes, síganos, vean este programa, lo pueden compartir, estarán con todas las imágenes de las que estamos haciendo mención. Usted los puede ver en el video de YouTube y gracias, seguiremos más adelante nuevamente con Manuel González en otros programas. Manuel, nuevamente un abrazo y mil gracias por todo. Nuevamente a ustedes gracias por la invitación, un profundo agradecimiento, mucho afecto, mucho cariño, gracias por escucharnos, ojalá sigan las recomendaciones literarias y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en una próxima cita. Listo, Manolo, no, o sea, genial. No, es que a veces a uno se le pega el chip ahí con esta vaina y... No, es que es apasionante. Mi querido Manuel, muchas gracias. No, a ti muy gentil, pues de verdad por la invitación, o sea... Perdóname la improvisación con la grabación, pero... No, ni más faltaba. Yo paro esto aquí. Oye, pues no, de todas formas sí sorprendió que haya tenido tanta acogida. Mucho, no, mucho, y lo que te digo, mucha gente. Y es que a mí me...